La traducción es un arte. Oh, espérate tantito. Bueno, es una ciencia. A ver, no. Primero, ¿qué es la traducción? Ok, para la RAE es la acción y efecto de traducir. ¿Pero qué es traducir? Bueno, traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Bueno, ya más o menos nos vamos entendiendo. Pero la verdad es que este término y esta definición son bastante subjetivas. Y ojo, no digo que la RAE esté mal, no, para nada. Pero creo que dependiendo del autor tenemos no solo una definición diferente, sino una perspectiva e interpretación distinta. Porque a veces los autores la definen como un arte, mientras que otros la definen como una ciencia. Y otros, nada más, ahí, para hacernos entender. Miren, la traducción es algo muy antiguo, la verdad. Pero hay que ser conscientes que aunque sea antiguo, no le quita lo valioso, sino de hecho lo intensifica. Si nos ponemos a analizar las primeras traducciones, y no es la Biblia, si bien la Biblia fue la primera traducción que se hizo de manera mundial, la primera traducción apareció entre dos tribus que no se entendían. Pero antes de traducir hay que aprender el idioma al que hay que llegar. Entonces lo primero es aprender el idioma de la otra tribu para hacerte entender. Y ya que te lo aprendiste puedes empezar a traducir. Y seguramente que eso ocurrió en el 4000 antes de Cristo, cuando la civilización iba comenzando, si no es que incluso antes. Pero a ver, es que la traducción no entiende su importancia. ¿A poco no te gusta Shrek? Ah, claro que sí, ahorita vamos a hablar de ello. Y es que la importancia de la traducción es tan inmensa que prácticamente todo lo que conocemos es una traducción. Porque la traducción no es más que una interpretación, y todos podemos ser intérpretes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de traducciones. En la traducción recuerden que existe lo que es la lengua fuente y lo que es la lengua meta o la lengua de llegada. El texto fuente pues es el texto original del objeto de traducción, mientras que el texto meta será la traducción propiamente dicha. Para estudiarlas nos apoyaremos en los textos de Paul Vinay y de Jean Talbot. Ok, primero empezaremos con lo que es el préstamo. El préstamo es una palabra que se toma de la lengua sin traducirla. Tenemos el ejemplo de almohada y de aceite, que vienen del árabe. Esto sirve para llenar un vacío léxico, pero ojo aquí que tenemos varios tipos. Dentro del préstamo tenemos lo que es el extranjerismo puro y lo que es el extranjerismo naturalizado. El extranjerismo puro es como bit, como plotter, como pixel. Es una palabra que se toma y que no se traduce, simplemente llena un vacío léxico. Ahora, el extranjerismo naturalizado son aquellas palabras que se toman, pero al llegar a la lengua adquieren esas características tanto morfológicas como sintácticas de la lengua. Tenemos el ejemplo de resetear y de escanear, que son palabras que vienen del inglés, pero que al llegar adquieren las características del español. Deja de ser scanner y empieza a ser escáner. Ah, pero aguántame, que aún tenemos más. Dentro del préstamo existe lo que es el necesario y el innecesario. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de un préstamo innecesario, es como cuando escuchas al típico morro decir: güey, o sea, fui, pagué mi cover en la party y no me dejaron pasar al after. O sea, no. ¿Por qué es innecesario? Porque estas palabras existen en el idioma de llegada. Hasta me trabo de la frustración que tengo. Pero es que estas palabras existen en el idioma de llegada. Entonces cuando tú usas palabras de otro idioma para cubrir unas que ya existen, es innecesario y solo empobrece la lengua. Es como cuando dices The Avengers. Cuando vas a ver esta película y dices: ay, güey, acabo de ver The Avengers, estás empobreciendo tu lengua porque sí existe una traducción y es Los Vengadores. Pero todavía te la paso. Pero ya lo que está bien naco, carnal, de decir es: fue a ver Los Avengers. Los Avengers, carnal, no, mam. También existe lo que son los préstamos necesarios. Los préstamos necesarios son los que, cuando llegan a la lengua, la enriquecen.
como por ejemplo pixel o el mismo escáner. La diferencia es que Scanner sí ha tomado las características del español y es un extranjerismo naturalizado, mientras que Pixel es un extranjerismo puro y que, como nos dicen, hay que tratar de ocuparlo lo menos posible. Ahora, por ejemplo, hay otros ejemplos como lo pueden ser barman. Barman es una palabra que viene del inglés, que significa hombre de la barra. Pero es que barman en español ya existía y significa cantinero, y lo único que hicimos fue darle un toque poético y absurdo y empezarle a decir barman a los pendejos. Bueno, antes de que me siga enojando, pasemos al siguiente. En este caso va a ser calco. Calco es un préstamo que se toma de la lengua extranjera, pero la diferencia con el préstamo, valga la redundancia, es que este se traduce literalmente. O sea, los elementos que la componen se traducen de manera literal. Aquí tenemos dos. Lo que es el calco de expresión y lo que es el de estructura. En el de expresión quiere decir que se van a respetar sus estructuras sintácticas. Tenemos la palabra fin de semana, que al traducirla nos da weekend. Se está respetando las estructuras tanto del español como del inglés. Pero ahora en el calco de estructura tenemos la definición de que no se respetan estas estructuras. Tal es el caso de la palabra science fiction, que al traducirla al español nos dice ciencia ficción. Y tú dirás, ¿por qué está mal traducida? Muy fácil, porque science en español es un adjetivo. Y en español primero van los sustantivos antes de los adjetivos. No dices el azul perro, dices el perro azul, primero el sustantivo y luego el adjetivo. Es lo mismo, en este caso science está calificando a ficción. Y cuando tú lo traduces al español, tendrás que decir algo como ficción científica, no ciencia ficción. Pero es un calco que ya se ha naturalizado tanto que incluso las personas te corrigen cuando lo dices mal. Y no es que lo digas mal, tú estás respetando las estructuras morfológicas del lenguaje. Pero a la gente le vale madre. Si yo te doy un ejemplo básico de calco, vamos a tomar el fútbol. Fútbol es un extranjerismo, un préstamo sin naturalizar. El fútbol sería un préstamo ya naturalizado, que ha sufrido modificaciones morfológicas y fonológicas. Y balompié es un calco, que toma el sintagma original, pero se traduce sus elementos de una manera literal. Por ejemplo, balón y pie, de foot y ball. Si se entiende, raza. Pero dentro del calco tenemos más tipos de calco. Tenemos lo que es el calco léxico. En el calco léxico es un resultado de la correspondencia equivocada entre dos palabras, que si bien tienen etimologías similares, no han evolucionado de diferente manera en sus lenguas. Estos calcos suelen llamarse con un calco francés, falsos amigos o somi. La expresión calco panorámico o léxico hace referencia al calco de la paronimia, es decir, por semejanza etimológica o formal. Tenemos el caso de Candid, que significa cándido, pero le decimos franco. También tenemos lo que es el calco ortográfico. Aquí es cuando se copian las convenciones de transcripción de la lengua de partida. En general, tenemos lo que son antroponimios, toponimios y gentilicios. Por ejemplo, antroponimios, decimos Alejandro Magno en vez de Alexander Magnus, o decimos Fernando Sánchez en vez de Ferdinand de Saussure. En los toponimios tenemos como Geneva, que es Ginebra, o también tenemos gentilicios como Swedish o sueco. Ya, esto es un poquito más fácil. También tenemos el calco tipográfico. Aquí básicamente se produce al utilizar en la lengua de llegada las convenciones tipográficas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en inglés solo se utiliza un signo de interrogación, que es el de cerrar. Mientras que en español seguimos utilizando los dos. Por ejemplo, en inglés dices Hi, how have you been? Y en español dices Hola, ¿cómo estás? Mientras en uno solo cierras el signo, en el otro abres y cierras. O, por ejemplo, las comas, los signos de puntuación.
todo esto entra dentro del tipo de calco tipográfico. Y para finalizar tenemos el calco estructural o sintáctico. Y este más que nada es un error. Se da cuando hay una correspondencia equivocada entre los elementos que conforman la locución, o una construcción o una frase. Este calco es especialmente grave. No, ese grave no. Se constituye mediante un atentado contra la lengua. No, tampoco. En un nivel mucho más profundo que los anteriores. Esta es una definición de López Wicks. ¿Pero a qué nos referimos con masacrar la lengua? Básicamente que si yo te digo in order to, tú me dices para, no en orden a. Y miren, raza, neta, no se hagan bolas. Yo a veces también me cuesta mucho entender ese tipo de cosas. Y si fuera por mí yo metería a calco en un subtipo del préstamo. Pero vaya, como bien dice mi Fernando de Saussure, pues la lengua la constituyen los hablantes. Pero es inmutable. Bueno, pero este video se está haciendo muy largo. Pasemos al siguiente, que va a ser la traducción literal. Este es un poquito más fácil que todas las demás porque es básicamente pasar una palabra por palabra a otra lengua. Por ejemplo, si yo digo she is reading, ella está leyendo. O por ejemplo, I have left my book on the table. He dejado mi libro sobre la mesa. No hay más, palabra por palabra para no hacerte bolas. Pero, ¿cuál es el error? El error cae en que es muy literal y que a veces las palabras pueden guardar diversos significados. Por ejemplo, si yo te digo la siguiente frase, there was a tap on the wall, puede tener dos significados. Había un grifo en la pared, que no sé por qué tendría que haber un grifo en la pared. No, ese grifo no. O también el de se oyó un golpecito en la pared. Tenemos otro que nos dice he played tennis as well as football. Juega al tenis además de jugar fútbol. Pero también tenemos juega tenis también como juega fútbol. Raza, neta, de verdad no se enfrasquen tanto, simplemente conozcan estos tipos de traducción. Pero miren, mejor pasemos al otro. Sigue la transposición. Aquí es el cambio de categoría gramatical de una parte de la oración sin alterar el sentido del texto. Para una mayor comprensión, o si estudiaste un con el... Oh, espérate. Significa que vamos a cambiar una palabra del texto por otra que es como un sinónimo. Por ejemplo, vamos a leer la frase He was never bothered again. Significa nadie volvió a molestarlo. Y aquí cambiamos la palabra again, que la palabra again se traduciría como de nuevo, por volvió. Nadie volvió a molestarlo. Aquí ya vamos un poquito en algo más simple. La verdad es que los primeros eran un poquito más... te tocaban la moral más fuerte. Pero realmente es que aquí ya es un poquito más fácil. Tenemos otro ejemplo que dice We are on some planet, obviously. Y la traducción es obvio que estamos en algún planeta. Lo que hizo fue que esta construcción gramatical que tenía la oración la cambió sintácticamente un poquito y en algunas ocasiones cambia un poco el significado del verbo, sustantivo o lo que esté moviendo por algún sinónimo. Pero es lo único que hace. Siempre mantiene una coherencia y el significado del texto. En la siguiente tenemos la modulación. Y aquí ya estamos pasando a otro plano. No. Ajá. Básicamente es una variación del mensaje. Y se obtiene por medio de un cambio en el punto de vista. ¿Qué quiere decir? Que todo depende de la perspectiva en que lo interpretes. Híjole, carnal, ya empezamos mal. Básicamente aquí empieza a dejar un poquito lo gramatical y empieza a irse un poquito a lo semántico, pero sin entrar ahí. Lo abstracto por lo concreto y lo general por lo particular. Si yo te digo from the top of the pyramid, desde lo alto de las pirámides, o you can bet your life, puedes apostar la cabeza
O, por ejemplo, una modulación más explicativa es aquella que es causada por un efecto, o por un resultado, o por la sustancia del objeto. O sea, si yo te digo the firing of cannons, el estampido de los cañones, básicamente te estoy explicando lo que está haciendo esto. O si yo te digo to the practiced eye, para el ojo experto, básicamente cambia un poquito este significado, pero al cambiar lo explica. ¿Por qué? Porque en una lengua significa una cosa, pero en la otra significa no lo diferente, pero es expresado de una manera distinta. Digamos que la parte por el todo. Por ejemplo, cuando yo digo Articles of War, código de guerra. O cuando una parte por otra. Si yo te digo to brush shoulders, codearse. O cuando existe una inversión de términos o del punto de vista. Por ejemplo, I will be missed. Advertirán mi ausencia. You are going to be a father. Vas a tener un hijo. También cuando hay una contrariedad negativa. Por ejemplo, don't get so excited. Tranquilízate, carnal. O por ejemplo, it is also true. No es menos cierto. También cuando existe un cambio de comparación o de símbolo. Peace of mind. Tranquilidad espiritual. También cuando de forma usual por una culta. Food chain. Cadena trófica. Nose job. Como rinoplastia. Como les digo, raza, vamos de algo que puede ser muy general a algo particular. A algo que, por ejemplo, en inglés puede tener un significado diferente porque la construcción de ciertas palabras se basa en usar una palabra más otra. Por ejemplo, cuando decimos color blindness, estamos diciendo color y blindness para referirnos al daltonismo. ¿Sí más o menos se entiende? Y ahora vamos a una de mis favoritas, que es la equivalencia. En esta se busca transmitir una misma situación por medio de recursos estilísticos y estructurales completamente diferentes. Es un tipo de modulación fijada y que pertenece al plano semántico, ya no al léxico. Abarca la totalidad del mensaje ligado a la situación y a medida que la impresión, no la otra, de la vista o del oído se intensifica, entramos a un campo de equivalencia. Si yo te digo, they are as like as two peas. Ajá, significa que parecen como dos gotas de agua. O, por ejemplo, la equivalencia de birds of feather flock together. Dios los hace y ellos se juntan. Ah, pero aquí viene una de mis favoritas. Don't look get Horace in the mount. Limosnero y con garrote. Bueno, así se diría en México, ¿verdad? Dentro de esto también tenemos una equivalencia cuando en las sombrías aventuras de Billy y Mandy nos referíamos al director como el director buena vibra. El ejemplo para entender esto pueden ser los juegos de palabras. Y uno de mis favoritos es en The Walking Dead, cuando sucede lo que es la muerte de Abraham y de Glenn. Básicamente antes lo que hace Negan es cantar una canción, donde prácticamente él dice any, many, mini, mo, catch, a tiger, by, to. Pero en español, al traducirlo, decimos cucara, macara, títere. Y ahora sí, antes de que este video me dure más de media hora, vamos a pasar a la siguiente, que es la adaptación. Básicamente la adaptación, como lo señala López Geeks, es una naturalización completa a la cultura receptora ante la existencia de un vacío cultural. ¿Qué quiere decir? Que en inglés algo puede sonarte mal, pero en español no. Y tampoco es que en inglés esté mal, simplemente es su manera de decirlo. Si yo te digo la siguiente frase, seguro me tachas de pedófilo. He kissed
his daughter on the mount. Tú dices, ¿qué pedo? Pero realmente es que al traducir la oración, significa que abrazó a su hija de manera muy tierna. Y hay que entender que esa es la manera en que los gringos expresan su amor. No le demos tantas vueltas al asunto. Puede parecer muy confuso, muy burdo y con un contrasentido, pero lo que en inglés significa una cosa, en español puede ser totalmente diferente. Porque es básicamente esta cultura la que está acostumbrada a decir las cosas la gente. Por ejemplo, cuando en español decimos te va a cargar el payaso, no significa que venga un payaso y te vaya a cargar. Que, ok, sí puede suceder, pero más bien significa que te estás metiendo en problemas. Y es que, por ejemplo, se escucha muy gracioso, pero ya en el ámbito del traductor es algo de lo más difícil. Porque en una traducción de humor hay muchas cuestiones que se dejan abiertas a una interpretación variada, ¿no? ¿Cómo trasladas, por ejemplo, un chiste de una lengua a otra? Para esto, el mejor ejemplo que tenemos es de Shrek. Shrek es una de estas películas donde básicamente todo el humor que tiene esta película en Estados Unidos, si tú la escucharas tal cual en inglés, créeme que el impacto sería muy diferente, porque no estás acostumbrado al ambiente, ni a la cultura, ni a las costumbres. Básicamente lo que tienes que hacer es tomar los chistes de otra cultura y pasarlos a una cultura más local, como dirían por ahí, el chiste local, algo que tú entiendas. Por ejemplo, en la escena cuando Shrek conoce a Burro y entra a su casa, Burro le dice que él va a preparar los tamales. Y es un chiste que entendemos. Pero si yo te dijera que voy a preparar los waffles, como que no te causa el mismo impacto. Porque tú estás acostumbrado a desayunar este tipo de cosas. También lo podemos ver en otras caricaturas como Coraje el perro cobarde, cuando este dice ¡ay, no más para el gasto! O también lo podemos ver en las traducciones del equipo Rocket, cuando James habla y se refiere a las colonias o a ciertos lugares del Distrito Federal. Ahora sí, número 8. ¿O en cuál iba? Entramos en la expansión. Aguanta, Alejandro. Aquí se añaden elementos lingüísticos por razones estructurales. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra no way. ¿Han visto ese video en internet donde hay un señor diciendo no way? Básicamente es eso. Al decir no way significa no hay manera, ¿cómo crees? No te creo, en absoluto. Pero es un juego de palabras, a final de cuentas. Lo que hacemos es que esta expresión de dos simples palabras la alargamos. No te creo nada, en lo absoluto. Y este viene acompañado del número 9, que es la reducción, que es básicamente lo opuesto a la expansión. Es cuando quitas elementos lingüísticos por razones estructurales. Tenemos un poquito más de ejemplos aquí. Vamos a ver el ejemplo de to speak of a mutual convertibly from one particular language to another. Aquí dice, hablar de una convertibilidad recíproca de una lengua a otra. Lo que hacemos es quitar ese particular, porque por lo menos en mi idioma una lengua ya es particular a otra y no hace falta que lo digas porque es redundante y puede llegar a ser absurdo. Otro de ellos es, analysis is also an important factor in translation. El análisis es también importante en la traducción. Tú quitas factor, porque ya sabemos que es un factor. No tienes que decir que el análisis también es un factor importante, porque empiezas a ser redundante en tu idea. O simplemente repeticiones. Por ejemplo, hay una cita de Ernest Hemingway donde él dice, Georgette smiled, that wonderful smile, and we shook hands all around. Que al traducirla nos da, Georgette tuvo una maravillosa sonrisa y todos nos dimos la mano. Pero ya no tienes que decir que Georgette sonrió y tenía una maravillosa sonrisa. Con esto también el número 10, que es la compensación. Básicamente en la compensación vamos a utilizar la expansión y la reducción. Vamos a tomar un texto en el cual tal vez para la lengua de llegada sea redundante,
pero al quitarlo carece de cierto sentido en otra parte. Por lo que podemos reducir y añadir. Expandimos y reducimos. Para esto tenemos un ejemplo de la serie Friends, del capítulo 192, en el minuto 18,07, cuando Rachel intenta convencer a Ross para probar lo que les han recomendado el médico para acelerar el parto. Ok, enough. This is not going to happen. No insistas, Rachel. Te aseguro que eso no va a pasar. En este ejemplo, podemos considerar que mediante la inclusión del vocativo se compensa la pérdida de marcas de oralidad tales como las vacilaciones. This is. Y tal vez, solo tal vez te has preguntado, bueno, ¿y entonces qué es la compensación? Bueno, si te doy ahora una definición, tomaríamos la de Newmark, que nos dice: when loss of meaning, sound effect, metaphor, or pragmatic effect in one part of the sentence is compensated in another part or in a contiguous sentence. O sea que básicamente nos dice que cuando en la oración algo pierde significado, no tenemos que dejarlo así, tenemos que hallar la manera de volverle a dar ese significado, ya sea quitando o poniendo. Muy bonito, la RAE lo aprueba. Pero, entonces, ¿es una ciencia o un arte? Bueno, ese será tema para un segundo video, porque este ya ha quedado demasiado largo. ¿Qué? ¿Cómo que nos falta la paráfrasis? Ah, bueno, paráfrasis ya no es un tema que le toca a nuestros chicos. Sin embargo, es un tema que hay que tocar, porque sí. Para esto, vamos a empezar con el análisis de la palabra paráfrasis, que viene del latín paraphrasis. O a ver, déjame ver cómo se busca. Dice así: Paraphrasis. oh. Bueno, significa para, que es junto o próximo, y praxis, que es una expresión. Ya que tenemos esto junto, pues podemos decir que la paráfrasis es una explicación o una aclaración de un texto. En términos de traducción, significa que vamos a tomar un texto, pero al traducirlo no lo vamos a copiar tal cual, sino que lo único que vamos a hacer es guardar su sentido. Y vamos a explicar este texto con nuestras propias palabras en la lengua meta. No es muy complicado, vamos a ver un ejemplo. Y dice así: I didn't mean to take up all your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. Que, parafraseándolo, ya en una traducción, sería: no quería ocupar todo tu dulce tiempo. Te lo devolveré uno de estos días. Como podemos ver, la traducción por paráfrasis es creo que una de las más simples. Si tuviésemos que poner un ejemplo, pondríamos el de aquella mujer en 1519 que llevó a Hernán Cortés hasta la humilde morada de Moctezuma. La Malinche, o Malitzin, o Malinali, o Marina, o como te guste llamarle, lo que hacía era endulzar, era parafrasear lo que estaba diciendo. Mientras Hernán Cortés le decía algo tan simple como ¿dónde está el oro?, Malinali no solo que endulzaba, sino que hacía una paráfrasis. Daba a entender un poco más de aquello que estaba en las palabras de Cortés. Porque ella, con sus propias palabras, con su cultura, hacía un conjunto de todas estas reglas gramaticales, porque expandía el mensaje, quitaba lo que no le gustaba y ponía cosas nuevas, entendibles hasta su lengua de llegada, hacía equivalencias, hacía reducciones, hacía expansiones, pero siempre respetando el sentido del mensaje. Y si alguna vez no se respetó el sentido del mensaje, no lo vamos a saber, ni tú ni yo. Básicamente porque es parte de la historia y la historia no se puede cambiar. La historia es como es y ya. Pero no se asusten que va a haber una segunda parte de este video. Antes que nada, pues muchas gracias por verlo, por llegar al final. Espero les haya gustado y pues nos vemos después.